Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Es un privilegio predicar la palabra de Dios. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Estaremos leyendo los versículos 16 y 17. Cuando todos lo tengan. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Cuando todos lo tengan con un amén. 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 Amén, hermanos. Y así dice la gloriosa palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Pueden sentarse, hermano. El contexto de estos pasajes que acabamos de leer es la segunda carta de Timoteo. Esta carta Pablo se la escribe a Timoteo, exhortándole para que cumpla con su ministerio, para que defienda el evangelio, para que predique la palabra. Y advirtiéndole de los falsos, del carácter de los hombres. Es en este contexto del carácter de los hombres en los postreros tiempos que se encuentran estos pasajes. Nosotros vamos a estar hablando hoy bajo el tema la palabra de Dios en la vida del creyente. La palabra de Dios es la única esperanza que tiene la sociedad. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar el corazón del ser humano. El corazón que fue dañado cuando el hombre pecó. Con la caída de Adán, el corazón del ser humano se dañó. Vemos cómo el Señor señaló que de dentro del corazón de los hombres salen todas las maldades que contaminan al hombre. Esto ustedes lo pueden ver en Marcos 7, versículos 21 y 23. La palabra de Dios es lo único que puede curar el corazón. Solo a través de la Biblia nos llegan la instrucción, enseñanza, capacitación, estrategias y la táctica para llevar adelante la batalla espiritual que es la vida de fe. En Juan 17, el Señor ora pidiendo al Padre que santifique a todos los creyentes en la verdad. La santificación es el proceso por el cual el creyente se conforma a la imagen de Cristo. Pero ¿dónde encontramos la verdad? En Juan 17, 17, así dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para nosotros los creyentes, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica de cada creyente. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. En el verso 16, donde acabamos de leer, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. El primer verbo que vemos acá habla de enseñar. La Biblia nos da el conjunto de doctrinas de la verdad sobre la cual nosotros debemos basar nuestra perspectiva y tomar nuestras decisiones en la vida. Por eso a veces ustedes han escuchado que desde aquí se les dice o se dice que la palabra es que nosotros nos vemos en el espejo de la palabra y no nos vemos bien. La palabra es la que puede traer luz a nosotros de cuál es la condición. Y solo hay maldad en nosotros. Esta naturaleza caída, solamente hay maldad, hermano. El segundo verbo que utiliza es redarguir o reprender. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para corregirnos o hacernos entender cuando nosotros erramos o nos salimos del camino. Por eso siempre una de nuestras oraciones debe ser: Señor, ayúdame a mantenerme firme y fiel en pos de ti. Señor, no permita que me aparte ni a diestra ni a siniestra. El siguiente verbo en el pasaje 16 es corregir. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye de que hemos fallado, automáticamente viene la corrección por la palabra. Él nos trae luz de que hemos fallado y a la vez nos trae la palabra que nos permita arrepentirnos y volver al camino. El último verbo en este pasaje es el de instruir. Y preste mucha atención aquí. Por lo menos en el idioma español, instruir y enseñar son sinónimos. Significan lo mismo. Sin embargo, la palabra que se usó aquí en griego es paideia, que significa la instrucción y disciplina dada para guiar a un niño hasta llegar a la madurez. La Biblia o la palabra de Dios es la que nos permite a nosotros, después del nuevo nacimiento, nosotros ir creciendo hasta nosotros llegar a la madurez espiritual. Ahora bien, esto nos lleva al primer punto que vamos a tratar. ¿Cuál es la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente? Según lo que acabamos de ver en ese pasaje, sirve para enseñar, instruir, redarguir, corregir. Por lo tanto, es muy importante la palabra de Dios en la vida del creyente. La Biblia se refiere a la palabra de Dios como la mente de Cristo. En 1 de Corintios 2:16 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios da la máxima importancia a su nombre y a su palabra. El salmista lo dijo así en el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En Proverbios 8, del 22 al 30, podemos ver que la palabra de Dios existía en la forma de la sabiduría antes de la fundación o de la creación de todas las cosas. Antes de la creación de la humanidad, la palabra de Dios existía. Dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engrandecida, engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados,
antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La Biblia sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier intelecto que el hombre piense que puede tener. La Biblia lo sobrepasa. El apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la provisión más grande que nosotros tenemos. Así dice el Señor en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es el alimento espiritual de cada creyente. La palabra de Dios también enseña cómo nosotros debemos responder a ella. Nosotros debemos oír ansiosamente la palabra de Dios. Así como dijo Pedro, que deseáramos como niños la leche espiritual no adulterada. Isaías 1:10 dice así, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En Jeremías 7:1 y 2 dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, lo que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Y en Hechos 17:11 dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En este pasaje nosotros entendemos que cada uno de nosotros es responsable de que lo que se predica de aquí esté conforme a las escrituras. Cada uno de ustedes es responsable de que lo que se predica de acá, usted haga como los creyentes en Berea, ya sea en su casa o ya sea ahí mismo donde ustedes están sentados, escudriñar que lo que se está predicando de aquí es la palabra de Dios, con fidelidad y con claridad. La palabra de Dios hay que amarla. Créanme, hermanos, que aunque la carne le haga la guerra, pero la nueva simiente que nosotros tenemos nos ayuda a amar la palabra. Y a medida que nosotros vamos estudiando la palabra, nosotros cada día la vamos amando más. El Salmo 119 dice así, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Como creyentes, nosotros debemos dejar que sea la palabra de Dios la que nos dé el deleite y el regocijo de nuestra alma. En el verso 16 del Salmo 119 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Como creyente, nosotros debemos aceptar lo que dice la palabra de Dios, como dijimos al principio. En Marcos 4:20 dice así, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra,
los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y presten atención en algo. Aunque en español dice oír, y nosotros entendemos por escuchar algo con los oídos, lo que esto quiere decir es que cuando usted oye la palabra, usted la aplica en su corazón, usted la guarda en su corazón y usted la aplica a su vida. No es que la oí y ya, dijeron eso, ya, no. Usted debe adueñarse de cada palabra. Es de esa forma como debe vivir el cristiano, un paso a la vez. O como dice MacArthur, desatando la palabra de Dios, un versículo cada día. Como acabamos de decir, debemos guardarla profundamente en el corazón. Salmo 119:11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tenemos la palabra en nuestro corazón, no que la tenemos así y que la coloquemos en un mueble en la casa, no, que la tengamos en el corazón. La palabra nos va a iluminar el camino para que nosotros no tropecemos o para que nosotros no caigamos en algún hoyo. Salmo 119:42 dice así: y daré por respuesta a mi avergonzado, que en tu palabra he confiado. Debemos poner todas nuestras esperanzas en la promesa de la palabra, porque en ella resulta que nosotros tenemos la vida eterna. La palabra de Dios es la que da testimonio de nuestro Señor Jesús, que fue quien pagó el precio por tu pecado y por el mío para salvarnos. Él fue el único que pudo pagar la deuda que nosotros teníamos. Él nos salvó por su sacrificio perfecto en la cruz. Y por esa razón, nosotros debemos poner la esperanza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Jesús. Salmo 119:74 dice: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 81. 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra es esperado. Y el Salmo 135 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Como cristianos nosotros debemos aprender a esperar en el Señor. No importa la situación por la que nosotros estemos pasando, debemos aprender a esperar. Es cierto que nosotros queremos todo rápidamente, pero el tiempo de Dios es el único tiempo que es perfecto. Jóvenes, aquí hay una buena pregunta en el Salmo 119:9. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la propia palabra le da la respuesta: con guardar tu palabra. Guardando la palabra de Dios, jóvenes, ustedes van a limpiar su camino. Las naciones permanecen o caen de acuerdo a la actitud que tengan hacia la palabra de Dios. En Oseas 4, del 1 al 6, por favor búsquenlo. Oseas 4, del 1 al 6. Cuando lo tengan con un amén. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo,
y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese es el destino de todas las naciones que abandonan la palabra de Dios. La palabra de Dios también es nuestra arma defensiva y ofensiva, como lo vemos en Efesios 6:17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y aquí nos vamos a detener un poco. La espada es una arma de defensa, es un arma de ataque, pero también es una arma de defensa. Hay una pregunta que le quiero hacer. ¿De qué tamaño está tu espada? Tu espada va a ser tan grande como tanta palabra tú tengas en tu corazón. Si tú me dices que tú tienes ya toda la palabra, que tú te has leído la Biblia entera, pero que hace un año que te la leíste, tu espada está oxidada. Con la palabra fue que Jesús pudo enfrentar y salir victorioso frente a todas las tentaciones de Satanás. Miren lo que dice en 2 de Timoteo 2:15, y volveremos de nuevo al punto que estábamos sobre la espada del Espíritu. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cada uno de nosotros como cristianos, tú y yo, debemos usar bien la palabra de verdad. Y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 2 para que veamos lo que ocurrió allá en el jardín del Edén con la caída de Adán. Génesis 2 del 16 al 17. Búsquenlo, hermanos, por favor. Amén. Dice así la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora yo quiero que vayamos a Génesis 3, del 2 al 5. Y tengan a mano los pasajes que acabamos de leer, porque vamos a volver a ellos. Génesis 3, del 2 al 5. Amén, hermanos. Dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vuelvo y repito. En el verso 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva le agregó a la palabra. Volvamos a Génesis 2, 16, 17. ¿Estamos ya? El verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
ahí no dice que no le tocaréis. El Señor solamente le dijo a Adán, no comerás. Pero Eva dijo en el verso 3 de Génesis 3, 2 al 5, dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ella le agregó, ni le tocaréis. Inmediatamente el enemigo supo que ella no conocía la palabra, que ella no sabía la palabra, y entonces la engañó y le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén, hermano. Yo quiero ahora que vayamos a Mateo 4. A Mateo 4. Verso 3. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, diz que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden esto, hermanos. Jesús venció por la palabra, diciéndole, escrito está. Ahora bien, vamos a seguir leyendo. En el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjense, le está respondiendo con la palabra. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tus pies en piedra. Está citando el Salmo 91. Yo quiero que vayamos al Salmo 91. El verso 11. Dejen marcado Mateo 4 porque vamos a volver allá. Salmo 91, versículo 11. Amén. Vemos aquí que en el Salmo dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Lo mismo que él le dijo allá. Pero dice que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Volvamos a Mateo. El enemigo le dijo, en el verso 6, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y, si se fijan, le quitó la parte que dice que te guarden en todos tus caminos. Eso siempre el enemigo lo va a hacer. Atacó al Señor con la palabra. Si nosotros como creyentes no conocemos la palabra, así como le dijo Pablo a Timoteo, que usemos bien la palabra de verdad, el enemigo nos va a derrotar. Jesús venció con la palabra, diciéndole, escrito está, porque Él es la palabra. Él conocía la palabra. Pero esto nos enseña que el enemigo también conoce la palabra. Y él siempre va a torcer las escrituras. Por eso nosotros debemos amar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, y como en breve nosotros veremos, meditar en ella de día y de noche, todos los días. Ya yo la leí entera, vuelva y empiece de nuevo, y vuelva y empiece de nuevo, y lea la palabra, porque ella es la espada del Espíritu, y ella es la que nos va a guardar. Amén, hermanos.
Ahora bien, vamos a otro punto. ¿Quiénes son los responsables de enseñar la palabra en los hogares? Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice así: y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablará de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atará como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. A los hijos, nosotros los padres, tenemos la responsabilidad ante Dios de enseñarle la palabra a nuestros hijos. No es responsabilidad del pastor. Y tal vez no sea porque él no quiera, porque el pastor ama enseñar. Pero pensemos un momento, hermano, ¿cuántas veces venimos a la iglesia? ¿Qué tiempo nosotros pasamos en la iglesia cuando nos reunimos? La hora y media, la media hora que tenemos de estudio de la palabra los miércoles, ¿ustedes creen que es suficiente? Cada día tiene 24 horas. Entonces, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos la palabra. Pero para nosotros poder enseñar la palabra, nosotros tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que meditar en la palabra. Y tenemos que poner la palabra por obra. Poner la palabra por obra significa obedecer lo que la palabra me manda. Si el Señor me dice a mí que yo tengo que amar a mi enemigo, tengo que amar a mi enemigo porque tengo que obedecer. Y yo voy a obedecer porque el amor de Dios ha sido derramado en mí cuando Él me salvó. Cuando Él me salvó. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo no podía hacer eso. Pero nueva criatura soy. Por lo tanto, estamos capacitados para hacer eso. Si naciste de nuevo, si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, tú estás capacitado para hacerlo. Si la palabra me dice a mí que yo tengo que meditar en ella de día y de noche, yo tengo que obedecer la palabra. Eso es ponerla por obra. En Deuteronomio 11, del 18 al 21, repite lo mismo, pero agrega un dato que no estaba en Deuteronomio 6. Dice así: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestro padre que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ay, hermano, pero eso fue a Israel en el Antiguo Testamento. Sí, pero por extensión a nosotros también. A Josué se lo dijo de esta forma. Josué 1, del 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si algo no está saliendo mal, revisémonos, hermanos. Revisémonos, hermanos. Revisémonos delante de la Escritura y miremos, sincericémonos en qué nosotros estamos fallando. No tengo tiempo. Hermanos, el día tiene 24 horas. 8 son para trabajar. 8 son para dormir. Y las otras
8. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con esas 8 horas que no contamos? No la contamos porque los afanes no la consumen. No la contamos porque el entretenimiento que el enemigo tiene en el mundo, porque lo que más hay en entretenimiento, lo que más hay es cómo desperdiciar el tiempo y no darnos cuenta que estamos desperdiciando el tiempo. Por eso la palabra nos enseña que debemos redimir bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermano, mediten, 24 horas, 8 son para trabajar, 8 son para dormir, que normalmente no dormimos las 8 porque si nos entretenemos con la televisión, por decir algo, pues fácilmente duramos 16 horas mirando televisión. Antes de yo convertirme, yo veía una serie que sin mentirle, hermano, yo amanecía mirándola. Yo llegaba al trabajo y ponía un DVD y terminaba ese y después ponía el otro. Y amanecía como nada. Entonces, vamos a evaluar el tiempo. Hay 8 horas. Hay 8 horas que se nos están perdiendo. Normalmente, yo tengo siempre un libro en la mano. Cuando cojo el bus, el tiempo que el bus toma de llevarme de mi casa al trabajo, yo voy leyendo. El tiempo que yo espero en el trabajo antes de ponchar para trabajar, yo sigo leyendo el libro. O sigo leyendo la Biblia si me llevé ese día la Biblia. Pero normalmente a mí me gusta leer la Biblia en mi casa tranquilo. Entonces, hermanos, revisemos el tiempo. Jesús nos dio este mandamiento. Dice así, en Lucas 6, así dice el Señor: todo aquel que viene a mí, al que él salvó con su sacrificio, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Repito de nuevo, el que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El próximo punto de la palabra en la vida de nosotros como creyentes es: la palabra de Dios es eterna. Mateo 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33, así dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dijo que la palabra juzgará a quien lo rechace. Juan 12:47 al 48, Jesús dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Para concluir, la palabra de Dios es la palabra creadora, según Génesis. Las cosas llegaron a ser cuando Dios dijo su palabra. Génesis 1:3 al 4. En Hebreo 11:13 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra que Dios usó para crear todas las cosas fue Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan del 1 al 3. La palabra de Dios tiene poder para impartir vida nueva. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice en primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios pone en acción la gracia, el poder y la revelación por los cuales crecen los creyentes en su fe y en su entrega a Jesucristo. Isaías dio una muy buena imagen. Quiero que me acompañen a Isaías 55, 10 y 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Él hace una analogía con la lluvia que cae. Si alguno de ustedes no ha sembrado, yo sí he sembrado. Y le puedo decir que yo he visto árboles que hasta que no le cae una gota de lluvia, no dan el fruto. Increíble. No tiene que ser un gran torrencial. A veces un poco de lluvia, pero sin esa lluvia no da su fruto. Esa es la analogía que está haciendo Isaías aquí. Que así mismito como toda la tierra se sostiene con el agua, así mismito es la palabra de Dios. Los cristianos amamos la palabra de Dios, la obedecemos, nos gozamos en ella, la atesoramos, la ponemos por obra de forma que maduremos y estemos preparados para toda buena obra, como nos dice el pasaje 17, donde leímos. Y por último, hermanos, el Señor dice así a nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los cristianos permanecemos en la palabra de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Esta hermana Alessandra con nosotros.